Dios les bendiga, hermanos y hermanas que nos acompañan en esta tarde. Les damos una vez más la bienvenida a nuestra transmisión del Pan Nuestro de Cada Día. Y hoy tenemos aquí con nosotros a una invitada muy especial desde California, una hermana Tere de la Rosa. ¿Puedes saludar, hermana, a la audiencia? Dios les bendiga, hermanas. Estoy aquí desde la Florida, Estados Unidos, y para mí es un gusto muy grande el poder compartir con ustedes. Les agradezco grandemente la invitación. Amén, amén. También le damos la bienvenida a nuestra hermana Rosy. Bienvenida, hermana Rosy, ¿cómo está? Amén, Dios les bendiga. Es un privilegio muy grande poder servirle al Señor de esta manera y la verdad que estamos muy contentos y sentimos un privilegio muy grande al poder compartir este momento con nuestra hermana Tere de la Rosa. La verdad que es una gran mujer de Dios, Dios la usa mucho junto a su esposo, al pastor Luis de la Rosa, ¿verdad? Y ellos están en el estado de Florida, en la iglesia Santuario Pacto de Vida. La verdad que tienen un tremendo ministerio. Y hermana, queríamos que usted haga una poderosa oración para poder iniciar en este momento. Claro que sí, Señor Jesús, Padre Santo, Padre Celestial, te agradecemos, Señor, el privilegio de poder llegar a tu presencia y el privilegio de poder reunirnos a través de este medio, Señor Jesús, para llegar a hermanos y hermanas en todo el mundo y unirnos en una mente, en un corazón, Señor, para buscar más de ti, para alimentarnos de tu palabra, Señor Jesús, para compartir nuestros testimonios, Padre Santo, y para crecer en tu reino, Señor. Te damos las gracias por el hecho de que podemos respirar, de que estamos de pie, Señor, de que estamos firmes en el Evangelio. Y te pedimos, Señor, que todo lo que suceda en este día sea de bendición, que tú bendigas este momento y bendigas la vida de cada persona que se conecta, de cada persona que escucha, que participa de lo que con tanto amor estamos haciendo para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Santo Señor. Bendito sea su nombre. Amén, amén. Bueno, hermanos, recuerden también de compartir nuestra transmisión. Hermano, vamos a compartir. Ahora le llegará el enlace para que más personas puedan ser bendecidos con este tema que es muy importante y muy bonito. Estamos en YouTube como Iglesia Monte de Sion y en Instagram como Iglesia Monte de Sion también nos pueden seguir. Amén. Ahí están todos los videos, los enlaces para que puedan verlos por si se ha perdido alguna enseñanza. Bueno. Amén. Hermana Tere de la Rosa, ¿nos podría dar un pequeño testimonio de cómo fueron sus inicios en el Señor? ¿Cómo han llegado de una forma tan hermosa a poder llevar esta iglesia tan poderosa en el estado de Florida? ¿Podría contarnos? Claro que sí, pues para la gloria y honra del Señor ya llevamos 24 años. Este diciembre vamos a cumplir aquí en los Estados Unidos y fue unos meses después de que llegamos que ya comenzamos a servirle al Señor, que comenzamos a congregarnos en la iglesia que hasta hoy día estamos. Es una iglesia americana de habla inglés, pero luego de unos 3, 4 años de ya nosotros estar firmes en la iglesia, comenzamos con un ministerio hispano que todavía sigue firme y tenemos las dos cosas, tenemos la iglesia americana y dentro de la iglesia americana el ministerio hispano que para gloria y honra del Señor Jesús, mi esposo y yo tenemos el privilegio de pastorear, pero cuando llegamos a los Estados Unidos, veníamos los dos, tanto mi esposo como yo veníamos del mundo. De hecho, cuando yo vivía en mi país, en la República Dominicana, trabajaba en la televisión, trabajaba en un programa que se presentaba en vivo todos los días. La televisión era mi mundo, ya llevaba años en eso. Y cuando me vine a los Estados Unidos, mi plan era continuar en eso porque esa era mi experiencia, esa era mi pasión, eso, para eso había estudiado y yo quería
ya fuera en la televisión o en una emisora de radio, mi deseo era trabajar en los medios de comunicación, pero el Señor cambió los planes porque Él tenía un plan perfecto para mi vida. Y cuando llegamos aquí a los Estados Unidos, que todo fue nuevo para mí, llegué a un área en donde en aquel entonces no habían muchos hispanos o el Señor no me dio acceso a los hispanos que habían y yo me comencé a, no podía porque no tenía el idioma, pues no iba a poder desarrollarme inmediatamente en el área que quería hacerlo porque todo lo que sabía, todo lo que había hecho era, perdón, en español y me sentí sola, me sentí como impotente, ¿qué voy a hacer ahora con mi vida? Pero al mismo tiempo, porque el Señor ya tenía su plan, comenzaron a hablarnos de la palabra del Señor, comenzaron a presentarnos este precioso evangelio. Fue unos familiares de mi esposo, el sobrino de mi esposo y la esposa de él, comenzaron a presentarnos el evangelio. Nosotros comenzamos a visitar la iglesia y ya el Señor fue haciendo su parte. El Señor comenzó a hablar a nuestros corazones y pasaron solamente unos cuantos meses y nuestra vida cambió completamente. Yo desde antes recuerdo que siempre, a pesar de que vivía en lo que era el mundo de la televisión, el mundo de la farándula, yo sentía un vacío en mi ser. Yo sentía que había algo que me hacía falta. Yo sentía que había algo que iba a pasar en mi vida, como que vivía con esa expectativa de que algo iba a suceder en mi vida, que lo iba a cambiar todo y que todo iba a tomar sentido. Y cuando yo llegué aquí, en ese tiempo era una iglesia pequeña y a pesar de que no entendía el idioma, sentía una presencia tan fuerte, tan hermosa y me dejé llevar por lo que estaba sintiendo, por lo que me estaban enseñando y pasó quizás un periodo de 2, 3 meses y el Señor hizo una obra preciosa en mi vida, me llenó de su Santo Espíritu, fui bautizada en su santo nombre. Recuerdo como hoy, el día que me postré en la presencia del Señor y me arrepentí de mis pecados y le dije al Señor que quería comenzar una nueva vida sirviéndole únicamente y exclusivamente a Él. Y esa ha sido mi trayectoria después de creo que fueron unos 4 años. Comenzamos un ministerio hispano en donde mi pastor predicaba y mi esposo le traducía. Y después de ya un año de estar en el ministerio hispano, pues ya mi esposo pasó a ser el pastor y yo ayudarle, ya fui aprendiendo más el idioma hasta que ya tenemos un poderoso ministerio hispano dentro de la iglesia. Traducimos para los hispanos que participan en la iglesia en inglés. Y tenemos aquí algo precioso, algo hermoso. La iglesia ha crecido y para gloria y honra del Señor Jesucristo, aquí estamos sirviéndole con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida. Amén, amén. Qué bonito testimonio, la verdad. Y es algo muy bonito de tener tanto como en castellano y en inglés. Así es un nivel que muy bonito. Bueno, hermana, hoy sabemos que el tema es el autoestima. ¿Nos podría dar como una pequeña introducción acerca del tema que vamos a hablar, de la autoestima? Bueno, cuando me dijeron de lo que estaríamos hablando, del tema, tuve que estudiar porque realmente no soy psicóloga, no soy consejera profesional, pero me gusta este tipo de retos porque siento que aprendo y entonces lo que aprendemos pues podemos compartirlo. Y sí, todos tenemos una idea de lo que es la autoestima, pero me entré un poquito más profundo, estudiando la palabra, estudiando los diferentes tipos de autoestima y ya yéndome un poco más lejos. Según la Real Academia de la Lengua Española, la autoestima es la valoración,
generalmente positiva de sí mismo. Según Wikipedia, la define como un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos, tendencias de comportamientos dirigidos hacia uno mismo, hacia nuestra manera de ser y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. En resumen, es la evaluación perceptiva de nosotros mismos. En pocas palabras, es como yo me veo a mí misma. Yo, por un periodo de 15 años, trabajé en el sistema escolar, trabajaba con familias, trabajaba con niños y llegué a trabajar en todos los niveles, con adolescentes, ya con muchachos en la preparatoria. Los últimos 10 años, esos fueron mis primeros 5 años, los últimos 10 años ya trabajé únicamente en lo que fue la escuela elemental, que es del kindergarten al quinto grado. Y es mucho lo que se aprende de la conducta de los niños, me codeé mucho con psicólogos, trabajadores sociales, consejeros profesionales, traducía para ellos, me comunicaba con los padres todo el tiempo y aprendí mucho de la importancia de la autoestima, de qué piensan los niños de ellos mismos y qué factores pueden influir para que se les fortalezca su autoestima o para que se les destruya. Y cuánto tiene que ver el autoestima con la manera como los niños se comportan y se desarrollan. Es sumamente importante para nosotros como cristianos que entendamos lo que es el autoestima y que le demos una aplicación bíblica, una aplicación espiritual a lo que es nuestro caminar, nuestra vida con Dios y en Dios. Y cuando nosotros vemos todas estas definiciones de lo que es el autoestima y tratamos de ubicarlo en lo que es nuestra vida espiritual, mi autoestima, lo que soy, lo que pienso de mí, todo lo que tiene que ver conmigo, yo lo tengo que encontrar primero en Dios. Yo primero tengo que saber quién es Dios y quién soy yo en Él. Cuando trabajé con niños, principalmente, como les digo, con niños pequeños, la manera como los niños se comportaban y se desarrollaban tenía mucho que ver con lo que sus padres le decían, como sus padres le hablaban, como sus padres le dicen a ellos, tú eres lindo, tú eres precioso, tú eres un príncipe. Y esos niños llegaban a la escuela pues bien, y no importaba cuánto les hostigaran o cuánto le atacaran o trataran de humillarlos. Esos niños sabían quiénes ellos eran, porque sus padres se lo ponían, se lo sembraban. Pero hay niños que llegan a la escuela destruidos, porque sus padres le dicen, tú eres un burro, tú no aprendes, tú no vales, tú eres feo, tú eres esto, tú eres aquello. Entonces esos niños llegan y pueden ser un anzuelo, pueden ser carnada para los que les van a atacar y los que lo van a destruir. Entonces, si nosotros aplicamos esto a nuestra vida espiritual, ¿qué dice Dios que yo soy? Porque quizás hay personas que no tienen unos padres que le digan, tú vales, tú eres hermosa o tú eres valiosa, pero tenemos un Dios. Entonces, cuando estamos en los caminos de Dios, tenemos que aprender a buscar esa identidad en la palabra del Señor. Y así como aplica a los niños, como llegan y nada los puede destruir cuando sus padres los han afianzado y les han dicho, este es quien tú eres. Lo mismo sucede con nosotros en lo espiritual. Cuando nosotros buscamos nuestra identidad en Dios y decimos, ¿qué dice Dios que soy? ¿Quién dice Dios que soy? ¿Quién soy yo en Él? Entonces eso nos fortalece y nada ni nadie nos va a poder destruir. Amén, hermana. Esto quiere decir que es ese valor
a uno mismo, ¿verdad? Es generado por principalmente en el hogar. El Amén. hogar juega un papel muy importante, eh, Primordial. eso, primordial, en, en ese valor que yo voy adquiriendo. A lo mejor de pequeño no comprendemos bien esos detalles, pero ya cuando llegamos a una edad adulta es donde esas armas, todo eso que hemos adquirido en nuestra casa, toma fuerza para poder, aunque ya de pequeños, como decía usted, ya se ve la diferencia entre un niño que ha sido llevado en un hogar lleno de amor, en un hogar donde ha adquirido valores, ha adquirido como fuerza, a un hogar disfuncional, un hogar en donde no ha encontrado nada de esto. Es tremendo este tema, hermana, es bastante importante. Y la Amén. verdad que nos sorprendemos, ¿verdad? Porque así como usted que tuvo el detalle de trabajar con esa experiencia que trabajar con niños, Amén. pudo ver de cerca diferentes tipos de pensamiento, diferentes tipos de acciones. Entonces, los niños, Muchos tipos de pensamientos, muchas veces, te interrumpo porque no quiero dejar pasar esto que es muy importante, porque yo sé que hay padres que están escuchando, pero yo, bueno, por esos 15 años, una de las cosas que más hice fue traducir para los padres, para traducir para los padres de habla hispana que se querían comunicar con los maestros. Y también estaba traduciendo y llegué, por un tiempo fui también secretaria del departamento que se encarga del estudio de los niños. Cuando un niño está presentando dificultades de aprendizaje o está presentando problemas de conductas, cualquier tipo de situación que el niño pueda estar enfrentando a la iglesia, que se le están haciendo evaluaciones, pues yo siempre estaba ahí. Y el papel de los padres es primordial. ¿Cómo hablan esos padres de esos niños? ¿Qué le dicen esos padres a esos niños? Y hay niños que si tenían problemas de aprendizaje, los padres decían, es que es un burro, es que no aprende, es que es tarado. Y le decían los psicólogos, los trabajadores sociales, y luego yo, que después que ya se terminaba, pues me los llevaba aparte y le hablaba, ¿cómo es que hablas así de tu hijo? No digas eso, no digas que es un burro. Si tú le dices que es un burro, se va a creer que es un burro, se va a creer que es un tarado. No, tú eres inteligente, tú puedes, tú tienes potencial, vamos, échale ganas. Y fue algo que vi siempre que los psicólogos lo aconsejaban. Háblele a su hijo, háblele de que puede, háblele de que tiene potencial. Sí, es muy importante lo que se les diga en la casa. tremendo. Cuando vamos a la Biblia, ¿verdad? Cuando dice que las palabras tienen poder, ¿verdad? Nosotros lo que decimos a nuestros hijos, eso así va a ser. Incluso si yo no creo en mi mente que mi hijo puede conseguir algo en determinado, yo ya lo estoy bloqueando porque lo que yo diga, lo que yo piense de mi descendencia, así va a ser. Yo como padre, como madre, soy esa llave, esa clave para que mi hijo sea exitoso Amén. en todo momento, porque ya desde pequeño se les ve, ¿verdad? Se les ve el si tienen futuro, pueden llegar a tener futuro o no. Los profesores hablan así. A mí cuando Amén. me hablan de mis niños, me dice, tiene futuro tu hijo, lo tiene. Amén. Porque ya te digo yo que son buenos estudiantes. Amén. de- Amén. Desde pequeñitos, desde, como decía la hermana, desde kindergarten, ya se les ve si el niño tiene futuro o no, porque ¿qué pasa? Que desde el vientre ya estamos emitiendo bendición o maldición en, Amén. en esos bebés, ¿verdad? Amén. Es tremendo, hermana. Hermana, ¿y nos puede hablar sobre los tipos de autoestima que hay? Bueno, eso lo estudié, hermanas, lo busqué, investigué, y
sí se me vino refrescando pues todo lo que anteriormente había escuchado, pero encontré en una página de internet que se llama Psicología y Mente, que me gusta a veces estudiar ahí porque son cosas escritas por psicólogos acerca de diferentes temas y lo llevan al nivel que nosotros podemos entenderlo. Y habla de diferentes tipos de autoestima. Entonces, habla de la autoestima alta y estable, la autoestima alta e inestable, autoestima baja y estable y la autoestima autoestima baja y estable y autoestima baja e inestable. Entonces, dice, la autoestima alta y estable es cuando las circunstancias externas y los acontecimientos de vida tienen muy poca influencia sobre la autoestima. Y ahí volvemos cuando lo que los padres dicen, cuando los padres se pasan alimentándole al niño acerca de quién tú eres, tú sí puedes, tú eres inteligente, pues las influencias no van a tener poder para hacer sentir al niño o hacer sentir a la persona ya cuando somos adultos que no tenemos valor o que no somos nada. Las personas con este tipo de autoestima se desenvuelven de manera abierta y no necesitan defender su imagen, ya saben quiénes son. Además, la persona es capaz de defender su punto de vista sin desestabilizarse. Yo puedo tener alta estima y alguien puede decir algo que vaya contrario a lo que yo pienso, a lo que estoy haciendo, y eso no me desestabiliza. Estoy abierta para escuchar, estoy abierta para aprender, y eso no cambia quién yo soy, qué yo pienso de mí. No digo, bueno, pues yo soy bruta o yo no sirvo porque aquí hay un punto de vista diferente. No, estoy abierta a escuchar. Puede que nuestros puntos de vista sean diferentes, pero lo que tú piensas no me desestabiliza, ni me hace sentir que soy ignorante o torpe. Simplemente estoy abierta para aprender más. La autoestima alta, esa es la autoestima alta y estable. Está siempre, no cambia. Ahora, hay una autoestima alta e inestable. Las personas con este tipo de autoestima tienen una elevada autoestima, ¿sí? Creen que tienen valor, que son inteligentes, que pueden, pero son incapaces de mantenerla constante. O sea, tienes una alta estima, pero alguien puede venir y desplomarte y ya hacerte sentir mal y que no vales. Y después vuelves y te subes. ¿Entiendes? Esa es una autoestima alta e inestable. Entonces está la autoestima baja y estable. En los casos en los que hay una autoestima baja y estable, los eventos externos, sean favorables o no alteran la autoestima del sujeto. Esta persona no se esfuerza por promover su imagen personal. Los individuos con este tipo de autoestima son indecisos y tienen un gran temor a equivocarse. A veces saben, es como estos niños que están en la escuela, la maestra hace una pregunta. Ellos saben la respuesta, pero no levantan la mano para contestar porque temen a equivocarse. Temen a equivocarse. Estas personas no defienden sus puntos de vista, ya que la valoración de sí mismos es siempre negativa. Creen que no están a la altura. Estás en un estudio bíblico, estás con un grupo de personas que están discutiendo un tema de la Biblia, están hablando de algo, de lo que tú tienes una opinión, pero tú no te atreves a dar esa opinión, porque tú crees que lo que vas a decir no va a tener sentido, porque tú crees que se van a burlar de ti, porque tú crees que tú no tienes la capacidad intelectual para participar de esa conversación, porque esas personas saben mucho más que tú. Y realmente esto es autoestima baja y estable. Este tipo de autoestima es muy frecuente en personas con tendencias depresivas, que a causa de su mentalidad pesimista no suelen percibir sus logros personales como tal, asumiendo que son fruto de la suerte o de la casualidad. Este es el tipo de persona que uno tiene que constantemente estarla animando. Habla, dilo, que tú sí puedes, tú sí tienes la respuesta, tú sí sabes. Esa es la autoestima baja y estable. Ahora está la autoestima baja e inestable.
ahí hay peligro. Las personas con este tipo de autoestima suelen ser sensibles e influenciables por eventos externos. En cuanto se enfrentan a un evento exitoso, su estima sube, pero en cuanto termina la euforia del momento, no tiene que pasar algo, no tiene que venir alguien y lastimarte o atacarte, no, ya pasó la euforia del momento y ya para abajo nuevamente. Su nivel de autoestima vuelve a bajar. A veces estamos en un culto y la palabra que están predicando nos hace sentir bien y wow, sí, esa soy yo, el Señor me está hablando a mí, pero ¿qué pasa? Ya cuando pasa ese momento, cuando pasa el momento del altar, cuando pasa el momento, la euforia del momento, una conferencia a la que vamos, ya volvemos y bajamos, como que lo que escuchamos no se nos quedó o no lo aplicamos a nuestra vida por nuestra autoestima baja y estable. Entonces está la autoestima baja e inestable. Las personas con este tipo de autoestima suelen ser sensibles e influenciadas por, no, perdón, esta es la, me equivoqué, hermanas. Sí, esta que acabo de decir es la baja e inestable. Entonces, estos son los diferentes tipos de autoestima. Creo que no mencioné la alta e inestable, ¿o sí? Sí, esa fue la segunda, porque también existe otro tipo de autoestima que es la inflada, ¿no? Inflada, ok. Después viene la inflada, aquí está. Dice, otros autores también hablan de un tipo de autoestima perjudicial para el bienestar, la autoestima inflada. La persona con la autoestima inflada es incapaz de escuchar a los demás, mucho menos aceptar o reconocer un error. La percepción de sí mismo está tan inflada que se cree mejor que el resto. Ese es el tipo de persona que usted no puede llevarle la contraria, que lo que ellos piensan, eso es. La opinión de ellos, esa es la que vale. La opinión de usted no vale absolutamente para nada. Entonces, imagínese usted si esta persona se encuentra con uno que tiene una autoestima baja, lo tumba, lo destruye. Entonces, cuando las cosas se complican, no reconocen los errores y enseguida culpan a los demás. Este tipo de actitud genera conductas negativas que ya no son capaces de hacer autocrítica y corregir los errores. En general, estos individuos menosprecian a los demás y adoptan un comportamiento hostil hacia ellos. Y yo podría decirles, esto como les digo, lo vi en esta página escrita por psicólogos, pero yo he visto personas como con una mezcla, personas que usted no sabe si es que tienen una autoestima inflada o una autoestima baja y que la están tratando de disfrazar, o una autoestima muy alta. Son personas que no aceptan opinión, no quieren preguntar. No porque, y yo digo, no será porque tienen la autoestima inflada, sino porque les da vergüenza aceptar que no saben, les da pena aceptar no sé. Entonces, yo diría, y esto es teoría mía aquí, yo diría que son personas que tienen una baja estima, pero se quieren disfrazar de autoestima inflada. ¿Entienden lo que le quiero decir? Realmente es como una persona que insulta y tratan mal a los demás, pero lo que tienen es un complejo de inferioridad. O sea, pero cuando miramos todas estas cosas, hermanas, y nosotros aplicamos la palabra del Señor, nosotros como individuos, porque somos el producto de lo que nuestros padres, la sociedad, el medio en que nos desenvolvemos ha aportado a nuestras vidas, sea para bien o sea para mal. Pero sea cual sea el nivel de nuestra autoestima o el tipo de autoestima que tengamos, el Señor nos puede cambiar.
Y el Señor nos puede llevar al punto que yo creo que Él quiere llevarnos a todos. Y es que a que entendamos quiénes somos en Él y que todo lo podemos a través de Él. Que quizás yo no tengo las palabras para ir y testificarle, hablarle a alguien, pero no me tengo que preocupar porque yo sé a quién he servido y yo sé que su palabra dice que Él me va a dar de nuevo y que el Espíritu va a hablar por mí. Yo creo que esa es, en vez de nosotros tratar de irnos y de buscar una definición y de paso por paso, es bueno que leamos esas cosas, es bueno que aprendamos esas cosas, pero que inmediatamente le demos una aplicación espiritual. Porque a veces tratamos, déjame ver yo en qué categoría estoy. No, yo esté en la categoría que esté. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el Señor me está tomando a mí, cómo estoy, de la manera que me encuentro, como sea. Haya tenido la niñez que haya tenido, hayan puesto en mí lo que hayan puesto. Yo soy la niña de sus ojos. Él tiene una obra para mí. Él tiene un ministerio para mí. Él tiene un propósito con mi vida porque para eso me creó. Amén, amén. O sea que la autoestima que es normal, que deberíamos de tener todo el mundo, es la autoestima alta y estable, ¿no? La correcta, por decirlo así. Amén. Amén. Hermana, ¿qué factores nos pueden influir en nuestra autoestima? Como hablamos al principio, los padres. Yo creo que los padres es la fuente principal o la persona con la que nos estamos criando, porque hay personas que no tendrán sus padres biológicos, pero ¿quién está hablándole a su vida? Ese es un factor. El medio en el que nos desenvolvemos. ¿A quién estamos escuchando? ¿A quién estamos escuchando? Y yo creo que la influencia más grande para un cristiano, porque estamos hablando a cristianos, es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Yo voy a saber quién soy a través de su palabra. Así que yo creo que la influencia más grande para nuestra vida debemos de hacer que sea la palabra de Dios. No dejarnos, sí puede ser la sociedad, sí puede ser lo que leemos. Yo escuché algo una vez que se me quedó siempre, que dice, nosotros somos el producto de los libros que leemos y las personas con las que nos codeamos. Perdón, estoy aquí cerrando la llamada. Me parece que la hermana tuvo un problema, se desconectó, pero sí es muy importante, ¿verdad? Entender estos tipos de autoestima, ya que realmente el ser humano está envuelto en todo, en cada uno de estos detalles, ¿verdad? O sea, podemos hacer un autoexamen y más o menos ver en cuál de ellos estoy y saber que pues que lo ideal es que estemos en una autoestima alta y estable, porque las demás afectan seriamente nuestra vida, ¿no? Incluyendo la última que la hermana mencionaba por lo que ella decía. Ella decía su criterio, pero realmente yo creo que la última es, si es una persona incapaz de escuchar a otro, está llena de orgullo. Entonces, la verdad es importante, ¿verdad? Y es lo que ella decía, que Dios tiene el control de todo, sea en la situación que yo me encuentre, Dios tiene el control y Él me puede ayudar. Hermana, hermana, gloria a Dios, la tenemos ya con nosotros y la verdad que estábamos comentando un poco los temas que estábamos hablando y que sea el lugar en el que yo me encuentre, este autoestima, yo puedo buscar la ayuda de Dios, porque la ideal es que yo tenga una autoestima alta y estable, algo que no pueda cambiar mi estado de ánimo, algo que no pueda cambiarme mis
proyectos, todo lo que yo quiera hacer que no afecte, que entender que tanto el éxito como el fracaso son parte de la vida misma, que yo Amén. necesito darme cuenta que Dios tiene el control de mi vida y que sea donde yo me encuentre, yo pongo mi vida en sus manos y Él restaura mi vida, ¿verdad? Y entonces lo que hablábamos en la pregunta 3, que era, ¿qué factores influían? Si puede continuar, hermana. Sí, claro que sí. Me disculpan, me entró una llamada y se me cortó. Pero como les decía, escuché eso que me ha afectado siempre, que nosotros somos el resultado de las personas con las que nos codeamos y los libros que leemos. Somos el resultado de eso. Usted va a tratar de, si usted se da cuenta, principalmente cuando estamos en la edad del desarrollo, vamos hasta, hablamos como hablan las personas con las que más a las que más cerca estamos. Entonces es muy importante que tengamos mucho cuidado. ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué estamos viendo? ¿A quién estamos oyendo? Y que siempre nuestro principal recurso sea el Señor y su palabra. Tremendo, hermana. Y lo que decía, ¿verdad? Es eso, que empieza y radica en el hogar, ¿verdad? O sea, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. O sea, es primordial porque es cierto que si yo me encuentro en una edad adulta y he vivido en un hogar en donde no me han formado de la manera más sana, más adecuada, ¿verdad? Dios tiene el control de ello. Pero nosotros como padres, incluso como hermanos, como amigos, podemos darnos cuenta de que de la edad de un niño de 0 a 7 años, yo estoy creando en él esa identidad, estoy creando de él esa forma de ser de ese niño. Entonces, necesitamos darnos cuenta que empieza en casa, que lo que yo sea, lo que yo le dé a mis hijos, lo que yo les diga, eso así va a ser. O sea, yo no soy clave porque yo no puedo pretender que mi hija encuentre en otras personas lo que yo no le doy, o sea, yo tengo que cuidar esa Amén. simiente, esa herencia que Dios me ha dado, ¿verdad? Amén. 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 Así es, hermana. Yo tengo 4 hijos, uno de 32, uno de 31, uno de 20 y una de 16. Tengo de todo. Y yo recuerdo que el segundo, el que ahora tiene 31 años, yo recuerdo cuando estaba chiquito, era uno de esos niños inquietos, esos niños que corrían y que usted no podía hacer nada. Usted, o sea, su vida está centrada en perseguirlo a él para que no se haga daño. Esa era mi vida. Y yo cuando venía, un día estaba mi hermana y yo decía, ay, que este muchacho que no para, que mira cómo me tiene la casa, que todo es un desastre, que este muchacho, siempre, siempre. Yo no decía nada malo de él, sino que yo decía como lo que él hacía, lo que él estaba haciendo con mi vida. Porque mira cómo corre, porque mira que no para. Y mi hermana me paró y me dijo, shh, 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 para. El niño va a hacer lo que tú le digas que es. Si tú, y ella me decía eso y él no lo estaba oyendo, me dice, si tú me estás diciendo eso a mí, él te está oyendo y él está actuando lo que tú estás diciendo. Ahora cambia, así mientras él está corriendo, comienza a cambiar y habla de manera positiva para que veas. Y yo dije, oh, okay. Y empecé, no, ese niño, mira, eso es lo mejor que yo tengo. Ese muchachito, mire que me recoge lo que tira, lo recoge. ¿Sabe qué? Empezó a recoger. Y él no me estaba mirando, pero usted lo veía que estaba prestando atención y empezaba a recoger. Digo, y no corre, no anda correteando, es un niño tranquilo. Y la conducta del niño, hermanas, cambió, porque él estaba viviendo lo que yo estaba diciendo. Luego les estoy hablando de que mi hijo tiene ya 31 años. Ahora cuando yo estaba trabajando en la educación, tienen este programa en la escuela que se llama
PBS, que es apoyo a la conducta positiva, en el que dice, los niños quieren atención y a veces hacen las cosas para que usted le ponga atención. Ellos quieren atención, así sea positiva o negativa, pero atención. Y entonces, si tú me estás prestando atención, cuando me estás corrigiendo, pues yo voy a seguir para que me pongas atención. Entonces, cuando usted ignora la conducta negativa y halaga la conducta positiva, usted está influyendo al niño. Entonces, usted comienza a ver que, o sea, por más tremendo que sea un niño, algo bueno tiene que estar haciendo. Entonces, halagar lo bueno. Y yo creo que la escuela en donde trabajé llegó a ocupar un primer lugar en el condado por los resultados que teníamos con la conducta de los niños cuando se implementó eso, porque aún a los niños más tremendos, en vez de recibirlos cuando llegaban y decirles, a ver si hoy te portas bien, porque si no ya tú sabes, vas para donde la directora, se les recibía. Qué bueno que llegaste hoy. Sé que vas a tener un buen día porque se te ve en tu rostro que llegaste alegre. Se te ve en tu rostro que llegaste listo para aprender. O sea, hermanas, si ustedes me dejan, porque yo no me callo, por eso yo les dije a ustedes, vamos con las preguntas y ya ahí está el tema, porque yo no me callo, porque fueron muchos años trabajando con la educación, con 4 hijos, con 4 nietos, maestra de escuela dominical como por 15 años también. Entonces, es tanto lo que no me he sentado en la silla de una universidad, pero sí en cada experiencia que he vivido y me apasiona, me apasiona. Usted me da por el botón que me tenía que dar cuando me habla de lo que es la conducta de los niños. Amén, amén. No, usted sigue, hermana. O sea, usted nos habla desde la experiencia, no nadie se lo ha contado, lo ha vivido. Amén. De la experiencia es donde más se aprende, creo yo, porque lo has vivido y lo estás transmitiendo a otros que a lo mejor lo están pasando. Amén. Amén. La otra pregunta, hermana, ¿cómo se daña nuestra autoestima? Yo creo que lo mismo, dándole, cuando lo volteamos, cuando nosotros estamos escuchando cosas negativas todo el tiempo, cuando no tenemos un buen fundamento y cualquier palabra nos puede dañar. Si las personas que lamentablemente han sido víctimas de abuso, sabemos que las personas abusadas, pues su autoestima se les desborona, se necesita mucho de Dios y de ayuda, tanto espiritual como psicológica, para que se puedan rescatar pero en lo general, las palabras que nos digan pueden destruirnos o nos pueden edificar. Somos seres humanos que a veces, por más fuertes que seamos y por más que nuestros padres hayan hecho un trabajo excelente para que nuestra autoestima sea alta y estable, lamentablemente llegan personas a nuestra vida que nos pueden destruir. Entonces, por eso tenemos que estar preparados, siempre tener alguien a quien podamos acudir y hablarle y decirle, esto me está pasando, esta persona me está tratando de tal o cual manera, y que se nos ayude y se nos dé la guía necesaria para que huyamos de situaciones que puedan destruir nuestra autoestima. Tremendo, hermana, porque un comentario, una acción o una simple mirada puede causar un daño muy grande en las Amén. personas, ¿verdad? O sea, es algo muy importante, ¿verdad? Porque todos tenemos que tener en cuenta que sea lo que sea que nuestras acciones, nosotros estamos en la mira, ¿verdad? De otros. Y a mí, yo he batallado muchas veces con mi expresión, porque yo cuando yo me enfado, a mí se me nota enseguida cuando me enfado, cuando estoy triste, enseguida. Y qué pasa que muchas veces, antes, cuando no conocía al Señor, antes yo, la verdad, me enfadaba con uno y estaba enfadada con todo el mundo. Entonces, era un fallo muy fuerte y
mucho daño a personas que yo quería, que estaban a mi alrededor, que estaban cercanas a mí. Y entonces cuando yo llegué al Señor, yo dije, Señor, esto tiene que cambiar porque no puede ser posible que yo me enfade con el vecino, por decir algo, y que la pague mi esposo o la paguen mis hermanos. O sea, no, no puede ser. O sea, si yo me he enfadado con una persona, no tengo por qué llevar ese enfado a mi casa, porque es muy importante que yo aprenda a separar todas estas cosas para que no me afecten a mí primero y a los que amo, porque puedo apartar a las personas que amo con o sea, yo puedo caer en el juego del enemigo de hacerle daño a una persona y hacer que su autoestima se caiga, ¿verdad? Entonces es muy delicado, ¿verdad? Amén. Amén. Así es, hermana. Eso, yo creo que todos podemos decir que antes de llegar a los caminos de Dios, cuando estábamos a expensas del mundo, de lo que el mundo dijera de nosotros, pues habían muchos fallos en nuestra personalidad. Y la gente no ayuda, la gente no ayuda. A veces la gente que más te quiere, a veces la gente que más te quiere no ayudan. Yo vengo de un país, en la República Dominicana, eso es que la gente es bien clara y le dice a uno las cosas pues como son, y si tienes un defecto te lo recalcan y no dejan que se te olvide que tienes la nariz grande, no dejan que se te olvide que tienes el pelo feo, que no se te, o sea, se pasan a veces los apodos. Yo recuerdo, a mí me decían Teclilla, que es la tecla de un piano, porque era bien flaca, y así se me quedó el nombre, Teclilla, por tiempo. Y yo, por muchísimos años, mi meta era engordar para que me dejaran de decir Teclilla, y ahora la meta es rebajar. Pero la cosa es que sí, o sea, cuando nosotros dejamos que el mundo sea que dicte, nos sentimos, me avergonzaban mucho. A mí me pasaba, creo que todavía no sé si el Señor eso me lo ha quitado, pero que me sonrojo fácilmente. O sea, a veces alguien me decía algo que me avergonzaba y yo, a pesar de que me quedaba callada, me quedaba tranquila, me ponía roja. Creo que todavía me pasa. Roja como un tomate. Entonces, cuando la persona me decía, ay, mira, se puso roja, está avergonzada, mira, me acuerdo en el salón de clases, todos comenzaban a reírse de mí. Y yo a veces me abajaba para hacer pensar que fue porque me abajé, que no, fue que mira, que ya está avergonzada. Entonces seguían para empeorar la manera como yo me sentía. Entonces eso como que va creando, y yo creo que a mí eso me sucedió, entonces tuve que crear un mecanismo de defensa. Y ya me puse bien bocona. Cambié de la muchachita calladita que avergonzaban, ya cambié y me puse bien bocona, que le tenía la respuesta correcta a cualquiera, ya me defendía, ya dije, ya no me dejo, ya no me dejo. Y era bien, fácilmente insultaba a alguien, insultaba y me convertía en una bomba y con palabras te podía responder. Gracias al Señor que Él nos quita todo eso y todos los daños que el mundo ha hecho en nosotros. Él nos cambia, nos pasa una lija, nos arregla y nos va llevando a su imagen, que esa es la meta, es el propósito. Amén. Nos hace una nueva criatura, ¿verdad? Sí, Amén. sí. Todo lo que Él ha transformado en nuestros corazones. Hermana, ¿y qué consecuencias tiene la baja autoestima? Una persona, yo creo que la peor consecuencia es la depresión. Se puede deprimir una persona con una autoestima muy baja. Se puede deprimir eso en lo que tiene que ver con lo personal, y puede también paralizarnos en los caminos de Dios. Yo creo que hay personas sentadas en las iglesias con un gran potencial, y ese potencial no se explota debido a la baja autoestima, a que piensan, no, yo no puedo, yo no sirvo para eso. Hay personas que usted le dice, ora, no, yo no sirvo para orar. Y cuando
Cuando ya un día usted los reta y oran y el Señor les toca, hacen una poderosa oración. Pero sí, la baja autoestima puede tener consecuencias drásticas a nivel emocional, la salud, porque cuando los problemas emocionales pueden afectar la salud de la persona, y también en cuanto al propósito de nuestras vidas en los caminos de Dios. Nuestra baja autoestima puede paralizarnos. Tremendo, hermana, porque ya sería en todo sentido, ¿verdad? Porque una persona con baja autoestima, como son pensamientos negativos que nos rodean y que nos albergan dentro de nuestro corazón, esto nos afecta en la vida cotidiana, en un trabajo, el no poder ejercer un trabajo, y aunque tengamos la capacidad, estemos dotados de diferentes eh, niveles de educación, o sea, que tantas cosas de información en nuestra mente, que tengamos la capacidad, la habilidad de poder ejercer un empleo ya por simple hecho de estar sano, de tener 2 pies, 2 manos, pero y eso te inhabilita totalmente. No puedes, no podrías tener una vida normal, ¿verdad? Y cuanto más en el Señor, porque hay muchos talentos, lo que decía antes, hay muchas personas que piensan que no son capaces de hasta ni siquiera de orar, como decía, o de hacer una prédica, pero es que realmente debemos detectar cuando vaya llegando este tipo de pensamientos de negativismos a nuestra mente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Él es el que ha dado la capacidad y Él es el que da la inteligencia al ser humano, y Él nos puede llevar a lugares altos por su poder, ¿verdad? Y hay que decirle que no a estos pensamientos que nos llegan. Gloria a Dios. Y algo también que puede destruir el autoestima es cuando nosotros comenzamos a compararnos con los demás. Cuando yo quiero comparar mi ministerio con el ministerio de otra persona, o lo que yo estoy haciendo con lo que otra persona está haciendo. Eso puede destruir el autoestima, porque la verdad es que van a haber personas que van a hacer un mejor trabajo que nosotros y personas que no van a hacer un trabajo como el de nosotros. Esa es la verdad, esa es la realidad. Pero cada uno tiene un propósito. Cada uno tiene su tiempo, cada uno tiene su espacio. A través de cada uno, el Señor va a hacer lo que Él quiere hacer. Él nos ha hecho y nos ha elegido a nosotros, nos ha llamado para esta hora y tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y si nosotros nos ponemos a estarnos comparando con las demás personas que están haciendo lo mismo que nosotros, vamos a destruir nuestra autoestima. Lo mejor es todo lo que estamos haciendo, lo que estás haciendo tú, lo que estoy haciendo yo, es para la gloria y para la honra del Señor Jesucristo, sin compararnos. Amén. Sería el perfeccionismo, ¿no? Perfeccionismo, que solo yo lo puedo hacer y porque tiene que ser así o así. No, aquí, como usted dice, somos instrumento de Dios. Amén. De ahí viene la comparación. Amén. ¿Nos podría mencionar ejemplos bíblicos de personajes que tuvieron baja autoestima? Bueno, una de las personas que pienso que tenía una baja autoestima era Saúl. A pesar de lo que, de como la Biblia describe que él se veía, de que fue, el pueblo lo eligió como rey por su apariencia física, por su fortaleza y por todo eso, pero vemos que cuando dice Primera de Samuel 18:5, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando volvían ellos, iban él y David, los dos, a pelear. Nos dice, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl
con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y ya eso metió a David en problemas por el resto del tiempo que tuvo que enfrentarse a Saúl, porque ahí vemos que él tenía una baja autoestima, porque ya el hecho de ver que nada más dijeran, o sea, él estaba dependiendo de lo que la gente decía, y el hecho de que dijeran que Saúl que David había matado 10,000 y él miles, pues ya eso lo destrozó. Tenía una baja autoestima. Moisés, sabemos de Moisés, que no quería, prácticamente se le estaba negando a Dios a hacer a lo que el Señor lo estaba llamando. ¿Por qué? Porque tenía un problema. Porque tenía un problema del habla, un problema al hablar. Sin embargo, el Señor le dijo, no, yo te voy a poner, tú quieres una voz, yo te voy a dar una voz. Tu hermano va a hablar por ti. Pero sí, tenía una baja autoestima, pero a pesar de eso, y esto yo creo que nos enseña a nosotros grandes cosas, a pesar de esto, el Señor se movió, hizo una gran obra, se movió, nada paró la mano de Dios. Él hizo lo que tenía que hacer en las manos de Moisés, porque a pesar de que Moisés tenía una baja autoestima, se dejó moldear y se dejó llevar por Dios. Por eso es que les decía que sí, tenemos que reconocer, o sea, yo tengo estos defectos, yo tengo estos problemas de mi personalidad, yo tengo estos problemas que han sido causa de la sociedad o causa del trato o simplemente está en mi ADN, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo me voy a poner en las manos del Señor. Y una cosa que yo hago personalmente, yo sé cuáles son mis debilidades. Yo acepto cuáles son mis problemas. Y yo se los traigo al Señor. Y yo le digo al Señor, aquí está, así, esto es lo que yo pienso de mí. Pero yo no voy a trabajar de acuerdo a lo que yo pienso de mí, sino de acuerdo a lo que tú piensas de mí. Y si tú crees que yo puedo hacer esto, simplemente dame la mano y contigo voy a ser más que vencedor. Yo creo que eso está ahí. Gedeón, pues Gedeón sabemos cuándo el Señor le está diciendo y no conocemos la historia de Gedeón. Y a veces yo digo, Dios le pudo haber dicho a Gedeón, tú me vas a seguir pidiendo pruebas, pues olvídate, me busco otro. Porque el Señor realmente puede hacer su obra a través de cualquier persona y puede equipar a cualquier persona. Pero así tengamos una baja autoestima, si nos dejamos, el Señor nos va a tener, porque yo creo que a Gedeón lo que Dios le tuvo fue paciencia. Tanto a Gedeón como a Moisés. Dios le tuvo paciencia. Porque yo digo, él pudo haber dicho, ok, si tú no puedes hablar, entonces elijo a Aarón. Pero ya, la cosa que tenemos que ver, porque cuando nosotros vemos todas estas historias, ya que lo estamos leyendo, ya que lo estamos viendo, vemos que Dios desde que nacieron ya tenía un propósito con ellos. Y lo que haga el mundo con nuestra mente, con nuestro temperamento, con nuestra personalidad, no va a pararle la mano a Dios. La cosa es que nos quedemos encarrilados y que le traigamos a Él nuestras debilidades y dejemos que Él use nuestras fortalezas. Tremendo, hermana, es que es lo que dice, nada va a detener la mano de Dios. Antes darnos por bendecidos y darnos por privilegiados, ¿verdad? De poder servirle al Señor de muchas maneras, porque es Él es el que pone la mirada en nosotros y qué privilegio tan grande, ¿verdad? Que Él ponga su mirada y diga, tú me vas a servir en esto y como me gustó mucho lo que usted dijo ahora, dice, yo me pongo en oración y yo le digo, Señor, si tú me das la mano, pues lo puedo hacer, ¿verdad? Y no hay nada imposible. Y todo lo que hagamos para el Señor, Él va a abrir camino, va a abrir puerta y lo podemos conseguir, no importa en el estado que nos encontremos. Podemos ser grandes instrumentos de Él cuando le permitimos, cuando nos dejamos usar por Él. Él nos puede usar de una manera sobrenatural, ¿verdad? Amén.
Amén. Tremendo, hermana. ¿Podemos cumplir con el propósito de Dios si tenemos una baja autoestima? La respuesta, hermanas, yo creo que es sí. Sí. ¿Por qué? Porque es lo mismo que estamos diciendo, cuando lo admitimos. O sea, yo puedo tener una baja autoestima, pero la voy a poner en las manos del Señor. Y el Señor o me arregla o me pone al nivel que Él me quiere poner, o me usa de una manera extraordinaria y ya yo sé que lo que yo hice no lo hice yo, lo hizo Él. Lo hizo Él. A Él sea la gloria. Yo muchas veces digo, yo no he predicado, el Señor me ha usado para su gloria y para su honra, y hay cosas que yo sé, eso no vino de mí. Eso no vino de mí. O sea, el Señor con nuestras dificultades, con nuestras limitaciones, el Señor nos puede usar. Ahora, ¿quiere decir eso? Entonces me voy a quedar con la baja estima. Si estoy bien porque Dios me va a usar como quiera. No, vamos a ponernos en las manos del Señor para que Él nos lleve al nivel que nos quiera llevar. Para que no me crea que soy mucho, pero tampoco para que no me crea que soy nada. Para que el Señor, porque así como hablamos de los diferentes tipos de autoestima, yo creo que hay una autoestima que el Señor nos quiere dar, que esa es un nivel perfecto al que Él nos va a llevar a cada uno de nosotros como individuos, porque Él trabaja de una manera independiente con cada uno de nosotros. Yo creo que no hay un parámetro, simplemente Él sabe lo que yo necesito, Él sabe a qué nivel debe de llevarme para que yo pueda cumplir su propósito en mi vida. O sea que depende de mi actitud, ¿verdad? Depende del que yo quiera permanecer, en el que no puedo, no quiero ser usado, o sea, me quedo en la banca, no hago nada y no trabajo para el Señor, a decir, yo no sé hacerlo, yo no puedo, pero Dios me ayuda, ¿verdad? Amén. La actitud la Amén. que podrá llevar a la persona con baja autoestima a poder cumplir el propósito que Dios quiere en su vida. De lo contrario, no podría poder trabajar Dios. O sea, sería muy difícil que Dios pudiera trabajar en una persona que no tiene la disposición para poder Amén. salir de ese estado de confort, ¿no? De ese estado de, de negativismo, ¿verdad? Amén. Amén. Y es muy importante también que oremos para saber cuál es el propósito de Dios para nuestra vida y que nos dejemos llevar de nuestros pastores. Porque también puede ser que nosotros estemos diciendo y pensando que Dios nos está llamando a hacer algo, a que Dios no nos está llamando. Sino que tenemos que, okay, ¿cuál es el propósito de Dios en mi vida? Y cuando ya yo tengo claro que el Señor me lo ha hecho sentir, entonces ya yo voy a, sea, me sienta como me sienta, yo voy a ponerme en las manos del Señor para que ese propósito se logre. Amén, amén. Como decía, ¿no? Tener esa disposición y esas ganas de querer salir de donde estás y sobre todo pues involucrarnos en la obra de Dios para saber el propósito de Dios que tiene en nuestra vida, hermana. Amén. ¿Cómo podemos encontrar sanidad para nuestra baja autoestima? Nuevamente, en el Señor, entendiendo y abrazando quiénes somos en Dios. Ah, repitiendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo soy la niña de sus ojos. Él me ama. Ah, yo creo que la Biblia es una carta de amor para la humanidad. Y si nosotros nos metemos en la palabra de Dios, vamos a ser sanos. Vamos a ser sanos. Podemos leer todos los libros que querramos, podemos leer todos los libros, la opinión de psicólogos, de estudiados, de consejeros, pero si no tenemos a Dios, nada nos va a ayudar. Nada nos va a ayudar, le vamos a estar dando vueltas al problema. Le vamos a estar dando vueltas al problema. Yo una vez estaba en una reunión y esta vez fue con psiquiatras, estaba como con 7 psiquiatras
en una reunión. Y yo soy bien preguntona. Entonces, en un momento que encontré la oportunidad para ir para tratar de sacarle un poco de información a los psiquiatras en cuanto a que me hablaran de lo que eran, de los pensamientos, y eso, del cerebro humano. Y el psiquiatra me dijo, el de más prestigio de ellos, me miró y me dijo, te voy a decir algo, el cerebro es la computadora o la máquina más compleja que existe. Y nosotros, los psiquiatras, todavía no podemos decir que lo entendemos, el cerebro humano. No podemos decir. Nosotros, cuando se hacen diagnósticos de enfermedades o condiciones mentales, se hacen basado en síntomas. Se hacen basado en síntomas, porque esta persona y esta persona y esta persona están teniendo este mismo tipo de síntomas. Vamos a decir que es esto. Y así es que se hacen los diagnósticos de las enfermedades mentales. Sí, todavía están estudiando y los científicos están trabajando duro buscando encontrar los equipos lo suficientemente sofisticados para poder estudiar el cerebro humano, pero de que tienen las respuestas todas, no. Y él me dijo, nosotros, es muy complejo el cerebro. Y yo dije, dentro de mí, y se lo repito a ustedes y a todas las que nos estén escuchando, el ser humano no ha logrado entender completamente el cerebro. Pero el que lo hizo sí, que fue Dios. El que lo hizo sí. Dios sí sabe. Entonces yo creo que para nosotros encontrar sanidad tanto a nuestra baja autoestima como a cualquier otro tipo de dificultad que nosotros estemos enfrentando para poder lograr alcanzar nuestro potencial, la respuesta es ponernos en las manos de nuestro Creador. Porque Él sabe, a veces hay cosas dañadas en nosotros que nosotros ni siquiera sabemos qué es. Usted simplemente está viviendo una vida miserable porque usted misma no tiene la respuesta de qué es lo que está sintiendo. O ahora que hemos hablado de los diferentes tipos de autoestima, tratar de ver, ¿y dónde estoy yo? ¿Dónde quepo yo? O cuando leemos acerca de las diferentes personalidades, ¿cuál soy yo? ¿Qué soy yo? Y tratamos siempre de buscar la respuesta a quiénes somos, qué es lo que tengo, qué es lo que no funciona en mí. Cuando simplemente si nos ponemos en las manos de nuestro Creador, Él nos hizo. Él nos hizo. Y Él sabe cómo nos arregla si hemos sido dañados. Él sabe cuáles son los cables que hay que desenredar y cuáles son los botones a los que hay que darle. Él lo sabe. Yo digo que lo que nosotros tenemos que hacer, yo digo que una persona que no tiene fe en Dios está en mala condición, está en limbo, porque ¿a quién recurre? Si ni siquiera los científicos más prestigiosos tienen las respuestas claras para muchas preguntas que nosotros tenemos. Y siempre salen con teorías que más adelante son erróneas. Pero Dios tiene todas las respuestas. Entonces yo lo que tengo que hacer es que así como estoy, me presento ante Él con un corazón contrito y humillado. Con un corazón contrito y humillado. Yo no sé con cuál autoestima, con cuál de los niveles de autoestima, pero aquí estoy, Señor. Arréglame, ajústame, desenreda cables ahí en mi cabeza y ayúdame. Amén. Repara esta máquina, ¿no? Repara Para esta máquina. Tremendo porque es algo muy, muy bonito, muy impresionante, ¿verdad? Lo que, hermana, usted decía ahora. O sea, es dejar el negativismo y el decir, Señor, realmente yo no me encuentro bien, reconocerlo, decir, mira, Señor, no me encuentro bien, yo me encuentro así, así, como te encuentres, enfadado, triste, eh, enojado, como te encuentres y decirle, Señor, las palabras así exactas,
repara esta máquina, repara mi cerebro, desenreda todo lo que tengas que desenredar, arréglame, Señor, y ponerse en las manos de Dios, porque Él es el que nos hizo, Él nos creó, y Él es el que sabe cada punto, ¿no? Eso es hasta los que han inventado diferentes marcas de coches, los que han inventado cualquier otra cosa, si van a un coche determinado y miran ahí, el hombre con solo escuchar ya sabe cuál es lo que le está fallando al automóvil o a cualquier equipo. Y pues Dios que nos ha creado, con solo oírnos, Él sabe, esta persona tiene tal cosa, ya está. Y solo es decírselo a Él, ¿verdad? Expresarse, abrir tu corazón a Él y decírselo en oración y ruego, ¿verdad? Lo que está sucediendo en nuestras vidas. Qué bonita enseñanza, hermana, está haciendo bastante edificación. Lo que decía antes mi hermana Zulma es verdad, a lo mejor no hay un título ahí homologado, no hay, pero es que tantos años de experiencia, 4 hijos, los nietos, escuela dominical, los niños en la escuela dominical son mejor dicho, un, ahí es un máster bastante amplio con bastantes años de práctica, ¿verdad? Tremenda, Amén. hermana. Dios la usa. Para su gloria y para su honra. Amén. Hermana, ¿cómo desarrollamos una sana autoestima? Desarrollamos una sana autoestima primeramente reconociendo en dónde estamos, reconociendo, ok, esto es lo que pienso de mí, de esta manera me siento. Yo creo que cuando lo hacemos en la presencia del Señor y le decimos, o sea, podemos tener una bien baja autoestima y podemos venir a la presencia del Señor y presentarnos tal y cual nos sentimos y decirle al Señor, de esta manera se me ha tratado, esto se me ha dicho, esto es lo que pienso de mí, ahora háblame tú. Y el Señor va a hablar a nuestras vidas. ¿Cómo desarrollamos una sana autoestima? Es respondiendo a lo que el Señor está haciendo, porque el Señor puede estar tratando de hacer y de hacer y de hacer en nuestras vidas y nosotros estamos paralizando las manos de Dios por nuestra falta primeramente de fe, porque no creemos que lo que Dios está diciendo de nosotros o que lo que Dios quiere hacer con nosotros es cierto. Nos hace falta fe. Entonces, simplemente desarrollamos una sana autoestima cuando nos dejamos llevar de Dios y no tratamos de tener nuestra propia agenda. Nos dejamos llevar por Dios cuando entendemos y creemos que Él nos puede ayudar. Yo creo que la respuesta siempre llegamos a la misma raíz, está en Dios y en dejar que Él nos lleve de la mano. Tremendo, hermana, porque la verdad, lo que decíamos, ¿no? Pues cuando llegamos a los caminos del Señor, venimos desbaratados, ¿no? Yo creo que nadie puede decir que llegó perfecto, ¿no? A los caminos del Señor. Llegamos con como arrastrados, revolcados, como no sé cómo llamarle, pero llegamos tan golpeados por el enemigo de una manera tan devastadora que, como dice la palabra del Señor, que de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Cuando le llegamos a es impresionante, pero realmente tiene mucho que ver el permitir todas esas cosas, porque yo ahora ha venido a mi mente una época en la que yo estuve trabajando en un lugar en donde mi jefa era una persona, como lo que decía, la autoestima inflada, y era bastante difícil para mí ir a trabajar. Eh, Bastante difícil, lo digo porque en mi hogar solo entraba mi sueldo. Mi esposo estaba desempleado, teníamos un niño y cada día eran lágrimas para mí. Era levantarme, oraba a Dios, pero me iba llorando al trabajo porque era un trato déspota, un trato tan difícil.
Y yo me acuerdo un día que yo ayunaba por esa mujer, Señor, conviértela, ayúdala, Señor, perdónala porque ella no sabe quién está tratando de esta manera, está tratando mal a una hija tuya. Yo le oraba hacia Dios y ayunaba mucho, ayuné mucho, oré mucho, pasé 3 años en ese lugar. Pero yo le dije al Señor un día, yo le dije, Señor, yo no tengo por qué escuchar estas cosas. Yo no tengo mis oídos. Mira, yo te pido ahora, yo sé, yo necesito el dinero porque no había otro medio. Pero Señor, tápame los oídos, no quiero oírla. Cuando ella venga a decirme cosas, no. Y hermana, yo no sé qué hizo el Señor, pero el Señor, yo sentí, no es esa mujer, yo le veía la boca así, hablaba, 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 y yo no escuchaba. Y yo decía en mi mente, Señor, gracias, gracias, porque eso solo lo haces tú. De esa manera yo pude poder trabajar tantos años con ellos Amén. y poder de alguna manera, pues era una fuente, ¿verdad? Para que para que en el hogar había ingresos. Pero al final, de tanto ayuno, de tanta oración, el Señor me dijo que yo tenía que soltar. Tienes que soltar porque yo quiero darle a tu esposo. Y si tú no sueltas eso, yo no puedo glorificarme. Entonces yo dije, bueno, Señor, pues listo, pues si tú me dices que lo suelto, yo lo suelto. Y hermana, para la gloria del Señor, mi esposo encontró un empleo y desde que él lo encontró, él sigue en ese lugar y yo pude liberarme de eso para la gloria del Señor. Amén. Tuve que soltarlo. Entonces muchas veces lo que nos rodea, lo que nosotros permitimos, ¿verdad? Muchas veces que las personas el enemigo las usa y nos haga daño. Y yo pasé un tiempo cohibida, quiso afectarme todo esto, pero yo lo puse en las manos del Señor y el Señor me levantó de esa situación. Y hoy por hoy puedo decir, Dios, que Él me ha rescatado porque eso quiso dañar mi autoestima, quiso hacerme sentir porque esa mujer no sirves para nada, era una palabra que era horrible y yo casi me lo creo, pero para la gloria del Señor, Él me rescató y me ha ayudado hasta ahora y es Él. El único, no hay psicólogo, no hay nada que pueda uno ayudarle a salir de un estado como esto, sino solo Dios. Amén. Amén. Así es. Amén. No, y lo que decía, no, pues no aceptar la aprobación de los demás cuando realmente sabemos quiénes somos, pues no buscar eso, no buscar, porque sabemos quiénes somos en Dios cuando tenemos una autoestima estable, como nos decía la hermana. Amén. Y celebrar. Amén. Así es. Debe de estar todo en el Señor. O sea, dejarnos llevar de lo que Él piense, de sus planes y no dejarnos destruir del exterior, porque ese tipo de personas te pueden destruir, al punto de que todavía tú te vas del trabajo y las palabras que esa persona te ha dicho se te quedan ahí. Se te quedan ahí, no te sueltan, no te sueltan. Nosotros no se nos puede olvidar que el enemigo es el príncipe de la potestad del aire. Las palabras son aires y todas esas palabras que se nos dicen, él está tratando. La intención no es tu jefa o en tu trabajo. No es ella, es el enemigo usando a personas para paralizarnos y para destruirnos. Entonces las palabras, eso es lo que más nos afecta, que te empiezan, tú estás haciendo un esfuerzo en el trabajo y lo que te están estirando patadas con la boca, te están hablando feo, te están golpeando. Entonces sí, realmente tenemos que refugiarnos en el Señor y a veces el Señor va a arreglar la situación o a veces te va a sacar de la situación. Y en el caso tuyo te sacó de la situación porque ya era un ambiente enfermizo, ya era un ambiente envenenado para ti. Entonces Él te va a sacar de ahí. Él a veces va a limpiar las aguas, las va a poner dulce o te va a decir que te salga y que te seque y que te vaya para otro lago.
Amén, amén. Vamos a decir, salir de esa zona, de eso que, no, que está siendo tóxico para nuestra vida espiritual, como también, y llega a afectar seguramente en todo ámbito, porque si pasa cierto tiempo, pues vas a tu casa y van con esas palabras resonando en tu mente. Realmente uno puede enfermarnos espiritualmente. ¿Cómo puedo proteger mi autoestima, hermano? Hay un escudo y es la palabra del Señor. Ese es nuestro escudo. Un escudo es protección, que tú te la pones delante. ¿Y de qué manera es? Ah, cuando nos metemos en la palabra del Señor y encontramos nuestra identidad en Él. Cuando, y yo digo, por ejemplo, yo no soy buena memorizándome los versículos cabalmente, palabra por palabra y que en qué capítulo está y que en qué versículo. Gracias a Dios que tenemos la tecnología que tenemos, pero yo me sé la Biblia. Pero yo me sé la Biblia. Tú me dices algo y yo sé si es bíblico o no es bíblico. Tú me dices, yo sé lo que el Señor dice de mí, porque yo me la paso todo el tiempo escudriñando las escrituras y absorbiendo las escrituras para que la palabra de Dios se convierta en mi escudo, en mi escudo. Y entonces en el momento que viene cualquier ataque, pues yo tengo la palabra de Dios para defenderme. Entonces, aquí en esta parte de que cómo puedo proteger mi autoestima, a nosotras que somos pentecostales y que vivimos una vida de santidad. En el caso mío, y les puedo hablar de mí. Cuando yo vine de trabajar en la televisión. Y yo tenía una maquillista especial para mí. No les estoy hablando, era un canal de televisión y había una maquillista para las demás personas y había una maquillista exclusiva para mí. Yo tenía que cuantas ropas, o sea, era un mundo de vanidad en el que yo estaba siendo consentida y lo tenía todo. Y yo era que no salía de la casa si no era muy maquillada y que el pelo y que el color del pelo y que esto y que lo otro. Entonces uno conoce los caminos del Señor y la palabra de Dios nos empieza a cambiar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Yo tengo que saber, que entender por qué yo estoy haciendo lo que estoy haciendo. No es que yo voy a cambiar y me voy a poner a vivir en santidad para poder verme igual que las hermanas de mi iglesia, o para que se me deje cantar, o para que se me deje desempeñarme en cualquier ministerio, cuando realmente yo no sé por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Entonces, la palabra de Dios dice, mi pueblo perece por falta, porque le faltó conocimiento. Entonces, yo creo que nosotros protegemos nuestra autoestima cuando nosotras sabemos por qué hacemos lo que hacemos. Y cuando nosotros aprendemos, y esto específicamente hablando de la santidad, a conocer la hermosura de la santidad. Y decimos, esto es lo que es hermosura, lo que Dios ha hecho, no lo que el mundo ha querido transformar, no esa fachada que el mundo quiere presentar. Yo digo, yo siempre le he enseñado a mi hija, tú eres bella. Tú eres una princesa. Yo creo que a mí se me fue la mano y les inflé la autoestima a mis hijos. Ahora se la tengo que desinflar un poco porque, principalmente a mi hija, tú eres hermosa. Tú no necesitas, si tú te pones maquillaje te vas a dañar porque lo que hay ahí es demasiado hermoso. Entonces, ¿cómo yo protejo mi autoestima? Con la palabra de Dios y sabiendo por qué hago lo que hago y el valor espiritual que tiene cada paso que yo doy para cambiar y ajustarme a la imagen que Dios quiere ver en mí. Entonces, esto es lo que yo digo. Esa es mi teoría y esta es mi protección. Dios es bello. O sea, cuando comenzamos todo lo de la autoestima, eso fue lo primero, es lo primero que tenemos que entender.
tenemos que saber quién es Dios y quién soy yo en Dios. Entonces, Dios es bello, Dios es precioso, no hay nada que se le pueda comparar. No hay nada, Él es de que se le quita, que es tan hermoso que nosotros ni podemos aguantar verlo, porque si lo vemos nos morimos. Porque el ser humano no puede soportar ese brillo, ese esplendor del Señor. Ese esplendor, perdón, del Señor. Entonces, ¿qué es la vida en santidad? Es buscar su imagen, es buscar parecernos a Él. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo cuando empezamos a vivir en santidad y a buscar dejar de hacer las cosas que bíblicamente sabemos que no están bien y acomodar nuestra vida a la hermosura de la santidad que describe la palabra del Señor. Ya yo sé quién soy, yo sé por qué estoy haciendo y yo me siento de la manera como yo sé, tú sabes, somos mujeres bellas, hermosas, porque estamos vestidas de santidad, estamos vestidas de Dios. Y el brillo del Señor se ve en nosotras. Y yo, hermanas, yo camino, no inflada, pero camino con esa seguridad de que yo sé quién soy. ¿Por qué? Porque me lo dice la palabra de Dios. Porque todas y cada una de las cosas que yo he adoptado en mi vida, los cambios que yo he hecho en mi vida, han sido guiadas por la palabra de Dios y ahora protegida por la palabra de Dios. A mí nadie, al principio era que, y uno como que daba un paso para adelante y uno para atrás, porque espérate, traté esto. Y yo les digo a las personas que llegan nuevas a la iglesia, no te des prisa, deja que Dios te vaya cambiando y que poco a poco, que tú sepas por qué das cada paso que das. Porque la palabra de Dios va a proteger tu santidad, va a proteger tu autoestima. Yo siempre me acuerdo de una amiga que en una tienda que aquí se necesita ser socio para poder entrar a esa tienda, y yo era socia de la tienda, pero ella no era socia, y nos íbamos a encontrar en la tienda, y yo llegué primero, y yo estaba comiendo en el restaurante de esa tienda, y le dije a ella, llámame cuando llegues para yo salir y buscarte con la tarjeta. Entonces, ella me dijo, ok, pero la llamada nunca llegó, y de repente ella se aparece y entra y se sienta ahí, hola. Y yo le digo, oh, ¿y cómo entraste? Dice ella, no, simplemente me puse mis gafas, me puse mis lentes, tenía mi cartera y entré como que la tienda es mía y nadie me preguntó nada. Entré como, con mucha seguridad en mí misma. Y yo no vieron nada que pudieran cuestionarme porque yo entré muy segura. Entonces yo digo, lo mismo tenemos que hacer nosotras, tenemos que caminar seguras, entendiendo quiénes somos. La palabra de Dios me define. Yo sé quién soy. Y me digan lo que me digan, escuche lo que escuche, nada va a destruir mi autoestima porque está protegida con la palabra de Dios. Porque cada paso que he dado, que ha ido formando mi identidad en Él, con Él, cada paso que he dado, lo ha sido con el conocimiento de las verdades que se encuentran en la Biblia. Y esa es mi protección. Tremendo, hermana, qué bonito. La verdad es que al final, si nos damos cuenta, ¿verdad? Desde el principio de la enseñanza, cuando usted comentaba lo de su niño, el mayor, ¿no? Cambia la forma de hablar, declara cosas diferentes, ¿no? O sea, no, él se porta bien, él vieras, él recoge, él ya no corre, él es, mejor dicho, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo que él cambiara? Pues lo que yo decía, lo que decía, ¿no? Esa palabra que emanaba de mi boca. Entonces, ahora que nos encontramos en un estado, si pudiéramos encontrarnos en un estado de baja autoestima y tal,
lo que va a venir a nuestra vida es lo que hablaba de lo que veo, lo que oigo, ¿no? ¿Verdad? Todo lo que entra a mi vida es lo que va a salir de mis labios. Esa riqueza, ¿no? De la palabra de Dios. Entonces yo voy a declarar lo que yo soy. La palabra de Dios es la que me protege. Entonces Sí. eso es lo que sale, ¿no? En momentos de enfermedad, en momentos de la prueba, ¿no? Momentos de tribulación, de angustia. ¿Qué va a salir? Amén. La palabra de Dios. Eso es lo que va a hacer la atmósfera especial, la protección, ¿verdad? Entonces, todo es también convicción, creer yo en esa palabra, creer Amén. por qué la santidad en mi vida, por qué yo hablo de esta manera, por qué lo digo, porque tengo convicciones, yo sé que la palabra de Dios es la que transforma, la que cambia. Amén. Qué bonito, hermana, la verdad, ha sido una enseñanza tremenda, fenomenal, ha sido un privilegio muy grande, hermana. ¿Y qué palabras para terminar con esta enseñanza? ¿Qué palabras le daría usted a una mujer, a una madre de familia, a un padre de familia, a un adolescente, un joven, una madre soltera, un padre soltero que se encuentra en una situación de estas, porque sabemos que la baja autoestima hasta puede llevar a querer quitarte la vida, a caer, a volver atrás, a irte de los caminos del Señor? ¿Qué palabras le diría usted a una persona que estuviera pasando por una situación como esta, hermano? Simplemente que hable vida, que hable verdad, que si es la misma persona que la que está pues pasando por, sufriendo la situación, pues métete en la palabra del Señor y qué dice el Señor. Vete a la presencia del Señor y quebrántate, dile, así me siento, porque con Dios tenemos que ser sinceras. Decirle, esto es lo que está mal, arréglalo en mí, arréglalo en mí. Así me siento. Dice su palabra, un corazón contrito y humillado no despreciará al Señor. Si es una madre y sus hijos están, sea porque haya sido ocasionado por errores que nosotros hemos cometido, porque cometemos errores, o por el medio ambiente en el que se desenvuelve, la escuela, lo que sea, háblele a su hijo, háblele vida, haláguelo. Empiece, no es que se invente cosas, pero busque qué cosas buenas está haciendo el niño. Dígale, tú puedes, tú puedes. Una cosa que a los muchos errores que cometemos cuando nuestros hijos, por ejemplo, se están enfriando en los caminos de Dios, es que empezamos a decirle, te vas a ir al infierno, te vas a perder, digamos, yo sé que en lo más profundo de tu ser hay un amor por Dios. Yo sé que tú amas a Dios y Dios te ama a ti. O sea, tenemos que hablarle a nuestros hijos como Dios nos habla a nosotros, como Dios nos habla a nosotros. Y con la palabra del Señor, animarlos, con la palabra del Señor, levantarlos. Y lo mismo hacer con nosotras mismas. No nos dejemos aplastar por las ideas del mundo. No nos dejemos aplastar por lo que está en nuestro alrededor. Vamos a meternos la palabra del Señor y vamos a dejarnos influenciar por lo que la palabra del Señor ha puesto en nosotras. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén. Muy bonita enseñanza, hermana. Ha sido de gran bendición para mi vida y creo que para todas las personas que nos están viendo. La verdad que es un tema muy profundo y que cómo puede llegar a afectar muchas veces si no lo llegamos a tener una autoestima en nuestra vida y podemos llegar a mayor o morirnos incluso así, sin poder llegar a tener un buen autoestima. Amén. Amén. Bueno, hermana, agradecemos su tiempo por compartir esta enseñanza. Ha sido de mucha bendición y edificación para todos nosotros y que el Señor la siga bendiciendo grandemente a usted y su ministerio. Y pues para terminar, ¿nos podría hacer una oración, hermana, para que Dios... Claro que sí, claro que sí. Y gracias a ustedes, han hecho un trabajo extraordinario, lo están haciendo muy, pero muy bien y las
las felicito, le doy las gracias al Señor por ese llamado, esa carga que ha puesto en sus vidas y porque lo están haciendo, porque han respondido al llamado que el Señor les está haciendo y vidas están siendo sanadas y el Señor se está manifestando en muchos lugares del mundo a través de la obra que Él está haciendo con ustedes. Vamos a orar. Señor Jesús, Padre Santo, Padre Celestial, te doy las gracias, Señor, por mis hermanas y por la obra que estás haciendo en sus vidas, Señor, por las vidas que has sanado, por las vidas que has afectado, Dios mío. Tú puedes hacerlo todo sin nosotras. Tú no nos necesitas, pero nos das el privilegio, Señor, de usarnos para tu gloria, para tu honra. Yo te pido, Señor, que esa palabra que hemos compartido en este día afecte nuestras vidas de una manera permanente, Señor. Que tú hables, que tú traigas versículos a nuestra mente cada vez que nos estamos debilitando, que tú, Señor Jesucristo, a través de tu palabra, nos levantes, nos fortalezcas, nos muestres, Señor, nuestra identidad que está en ti, Señor. Te pido por cada una de las hermanas que está recibiendo, Señor. Tú conoces la situación de tus hijas, tú conoces la situación de tus hijos, tú sabes de nuestra necesidad, tú sabes de nuestra debilidad y tú puedes llegar a lo más profundo de nuestro ser, Señor Jesucristo, tocarnos, cambiarnos, alinearnos, Señor, a tu voluntad, a nuestra vida. Te pido bendición que sobreabunde sobre mis hermanas que están llevando a cabo este proyecto, Señor, que les bendigas, que les sigas guiando, que les sigas dando sabiduría, entendimiento y que todo lo que hagan, Señor, sea para tu gloria, que tú te manifiestes y que tú puedas, a través de tu palabra, de tu presencia, de tu espíritu, equipar, transformar, Señor Jesús, sanar las vidas de tus hijos en todo el mundo. En el nombre precioso del Señor Jesucristo oramos. Amén, amén, amén y amén. Glorificado sea el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios, hermana. Sinceramente, hermana, no seremos los mismos porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía, siempre nos transforma. Y la verdad que agradecemos mucho su tiempo y sabemos que es una muy ocupada para el Señor. Que mi Dios la bendiga. Y vamos a despedirnos en esta hora del programa, pero no se vaya, hermana. Queremos que no se desconecte aún. Vamos a despedirnos. Gracias, amados hermanos, por haber estado en este momento aquí compartiendo con nosotros este pan nuestro de cada día. Gracias por su fidelidad. Dios les bendiga. Y les recordamos que mañana se transmitirá un nuevo programa, así que les esperamos. Bendiciones y les amamos en el amor del Señor.